Un saludo especial a EduChapa00, seguidor leal de mi Twitch. ¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? En esta ocasión vamos a continuar con esta serie de cómics de la quinta generación, cuyo primer arco nos narra cómo los Mindfind están en búsqueda de Discord, quien se ha robado el cristal Pegaso con la intención de destruir la magia. En este caso con la cuarta entrega, la cual se está centrada en Pip, y a pesar de que no sigue directamente con esa línea previamente planteada, debo decir que toca un tema bastante interesante y con el que yo personalmente me identifico mucho. Así que como ya es costumbre, voy a narrarte el cómic en cuestión y a contarte algunas curiosidades y especulaciones, no sin antes recordarte que si quieres ponerte al día con esta serie, puedes consultar mi lista de reproducción con todos los números que van hasta ahora. Y como siempre te recuerdo que puedes encontrar este y otros cómics gratuitos y traducidos en la página de Puey Latino, en el Facebook de My Little Pony Comics y en mi servidor de Discord. Por lo que sin más, comencemos. Nuestra historia comienza con Pip haciendo una transmisión como es de costumbre, en donde termina por subir todo lo que ha llegado a saber sobre Discord, cosa que parece alarmar un poco a los ponis, ya que eso también pudo haber incluido el hecho de que este se llevó el cristal Pegaso para destruirlo y así eliminar a toda la magia. Pero eso no impidió que dicha publicación obtuviera una gran cantidad de visualizaciones y reproducciones, siendo entonces que recibe una videollamada de su madre, por lo que Pip aprovecha para preguntarle algo bastante particular. Y es que ella se cuestiona si cree que sea buena idea publicar un contenido más real y personal, particularmente sobre aquel día en que todos los Pegasos descubrieron que la familia real tampoco podía volar, y solo fingían por estatus, algo que de hecho asustó en un principio a la reina Haven, ya que recordemos que por eso mismo fue arrestada y hasta se volvió por un momento una fugitiva. Pero posteriormente ella estuvo de acuerdo con eso, ya que Pip le explicó que tenía la intención de mostrar un lado más vulnerable y empático a sus espectadores, por lo que ella se pondría a escribir todo ese post, pero antes de publicarlo decidiría consultarlo con sus amigos al día siguiente. Siendo así que, llegando el mediodía posterior, Pip partiría a buscar a sus amigos, encontrándose primero con Sunny, la cual estaba bastante distraída dado a todo lo ocurrido con Discord, por lo que esta aconsejaría ir con Hitch, quien para su desgracia también estaba distraído con los preparativos para un evento, aunque aún así logra resaltar que un contenido como ese es bastante diferente al que suele hacer, cosa que le da cierta inseguridad a Pip, así que esta decide ir con Izzy, quien apoya totalmente la idea, aunque de igual manera resalta el hecho de que lo ocurrido aquel día fue un día terrible para Pip, por lo que finalmente termina yendo con Zip, quien le advierte que algo así podría ser mal visto por sus espectadores y que se lo podría tomar bastante personal. Pero aún con todas estas advertencias, Pip decide subir la publicación e inesperadamente con el pasar del tiempo descubre que esta no está teniendo el mismo recibimiento que las demás publicaciones, por lo que de esta manera Pip descubre que la gran mayoría de sus seguidores no se interesan mucho por sus cosas personales o material más serio e íntimo que llega a mostrar el lado más real y humano tras la influencer que hay en ella, algo que es bastante cierto y yo como creador de contenido puedo confirmar. Por lo que decide borrarla, pero antes de que hiciera eso recibe un mensaje de una unicornio conocida como Felicity, la cual nos cuenta que su familia se ha mudado a Bahía Yegomar y que ella no estaba muy segura de cómo relacionarse con los ponis terrestres. Así que decidió inventar historias para atraer gente sobre cómo tenía parientes de la realeza, que tenía una esfinge como amiga y dragones de mascota. Sí, los dragones son vistos como mascotas. ¡Soy un feroz dragón que escupe fuego! Pero obviamente no tardaron en descubrirlo y se distanciaron de ella, cosa que la devastó. Pero luego Felicity leyó la publicación de Pip y fue que sintió empatía por ella y se inspiró a reconciliarse con sus amigos, y al escribirle eso a Pip
Ella se alegra de ver que a pesar de todo, sí hay personas que se interesan y sienten empatía por aquella persona que normalmente es vista tan solo como una fuente de entretenimiento y conocimiento, algo que de igual manera también puedo confirmar. Siendo así que Pip hace un pequeño stream donde hace un saludo a sus Pizquis y les cuenta sobre cómo quiere mostrar su lado más auténtico con inseguridades y miedos, y agradecerle a ponies como Felicity que siempre pueden resultar ayudados por estas demostraciones de humanidad. Por lo que Pip se despide muy alegre y satisfecha de sus seguidores, sin llegar a darse cuenta que recibió un nuevo mensaje, perteneciente nada más que Discord. Lo que nos confirma que para el próximo número veremos cómo su búsqueda continúa. Y bueno gente, hasta aquí llegó el cuarto número de la serie de cómics de la quinta generación. Pero antes de despedirnos, vamos con los últimos fanarts de esta semana. El primer fanart pertenece a Honey Glass, quien nos dice: ¡Feliz cumple! Un dibujito súper rápido para celebrarlo. Intenté usar una paleta monocromática o algo así. Los burros de colores van a dominar al mundo, sí señor. Ah, muchas gracias Honey, y claro que sí, el dominio total del mundo. ¡Ah, dominio total del mundo! El segundo fanart pertenece a Merlin, la cual nos dice: hola Flash, este es mi regalo para tu cumpleaños. Te regalo este dibujo porque siento que gracias a ti el fandom habla hispana de My Little Pony ha aumentado. Tus videos hacen ver My Little Pony como una serie digna de respeto, ya que hace años tuve que ocultar ser Pegasister porque la discriminación era muy fuerte. Gracias por enaltecer una serie que amo con mi vida. ¡Feliz cumpleaños! Ah, muchas gracias a ti Merlin, de verdad. Esta serie no sería nada sin brownies y Pegasisters como ustedes. Y finalmente, el tercer fanart pertenece a mi vieja amiga Carmen García o Ecutasta Puchero, la cual nos dice: ¡Feliz cumpleaños Flash Macintosh! Mírate lo lejos que has llegado, y eso que nos conocemos de hace más de 10 añitos. Con esfuerzo, sudor y lágrimas se puede llegar tan lejos como tú has llegado. Te felicito por todo lo que has creado, una gran comunidad y hasta dónde has llegado. Y que cumplas muchísimos más. Pues muchas gracias a ti Carmen, de verdad. Viniendo esto de una tan vieja y buena amiga como tú, significa mucho, créeme. Y bueno gente, muchas gracias a todos los que enviaron sus dibujos, de verdad, este ha sido uno de los mejores meses de cumpleaños que he tenido en mi vida. Pero si sus dibujos no aparecieron, no se preocupen porque aún podrán verlos en el directo que haré al final del mes en mi Twitch. Así que no se lo pierdan amigos. Pero si ahora quieres saber la búsqueda que Zip y Hitch hicieron para encontrar a Klofov o todas las curiosidades del especial Deja tu marca, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.